Fa una mica de el canvi climàtic ens està afectant, eh? Jo estic com una sopa. O potser és la pols? Sí, els consells de la Pau de Pons no van funcionar, ni l'all, ni el jengibre, ni la ceba, tampoc. O sigui, vaig a mocar-me. Jo em sembla que també em mocaré perquè... Hòstia, és que aquest refredat, tio... Joder, anava amb moco. No és bona tela, això rasca, eh? Ai, Europa, que dura és. A mi m'esteu ficant aquí en un compromís, eh? Ai, mira, t'ha tocat la bona, eh? Aquest sí que ho agafa tot, eh? Ara, qui em fa respecte a mi mocar-m'hi? Em moca't, vinga. Foli. Penso que no tinc tants mocs. No, va superbé. Una miqueta... Molt bé, va, ara sí, comença la conquesta. Aquí comença La Conquesta, amb Sir Joan, Abraham Orriols i Guillem Estadella. Molt bé, ara sí que ens hem guanyat la denúncia! Ara sí! Bon dia, bona tarda, bona nit, benvinguts. Som La Conquesta, ja sabeu que som aquest espai radiofònic que intenta no guanyar-se una querella, una denúncia, i avui ho estem aconseguint, amic, ara sí. Estamos en el camino adecuado, compañeros. Abraham Orriols, Sir Joan, què tal, com esteu? Bé? Viva España. Viva España. I viva el rei. Ja estem curats. Somos españoles de corazón. I visca el Quim Torra, també, per si a cas. Ja estem tots. Avui tornem a l'estudi petit, ens han, diguéssim, desnonat de l'altre estudi, Ada Colau, ha sigut partícip d'aquest desnonat. Ha dit, chicos, estos queda muy grande al estudio pequeño. Molt bé al pequeño. I tornem a estar com sardinetes aquí, amb bona gent. Sense plantes, sense pantalles, però estem amb més caliu. A mi m'agrada. Mira, tenim aquí el públic al costat. Ole, què tal? Guapo ese público. Hem de gestionar el tema de tenir públic al darrere perquè a mi em dona caliu. Sí. Em dona caliu, així que a l'estudi gran estem fent aquí unes graderies per darrere immenses. Sí, clar que sí. Segur. És cert, completament. És cert. Però bueno, com ja sabeu, aquesta setmana ha estat una setmana difícil per l'humor, cosa que intentem fer nosaltres des d'aquí. Dani Mateo, doncs, ha estat en el centre de l'huracà després d'un gag que va fer mocar-se amb una bandera d'Espanya, cosa que hem intentat replicar una mica aquí, per donar ànims en aquesta gran putada. Milers de crítiques, inclús la pèrdua de marques a la seva imatge ha sigut una mica el resultat d'aquest gag, simplement un gag que no ha ferit a ningú, eh? I, un sector l'ha criticat molt fortament a l'humorista perquè, l'ha titllat d'irrespectuós, de fora de mida i tot una falta de respecte para la nació espanyola, eh? Es que ha jugado con la imagen de España claro. seria. Això té una sèrie conseqüències. Fins i tot la Guàrdia Civil va fer un tuit des del seu compte oficial dient que con lo bonita que és. Que dius, bueno... Així no. Qué bonita que és, com l'han tejido made in China, eh? Perquè aquesta bandera tan Espanya, però és made in China, eh? Que jo crec que la cosa aquesta està una mica fotudeta, no? Perquè jo crec que és una llàstima que s'ofenguin tant per la seva nació, no? Hòstia, i jo crec que realment és una mica el paral·lelisme, no? Perquè jo crec que un moco incordia. El Dani Mateo, si tenia un moco, se l'hauria de treure. I un moco sabem que molesta molt, o sigui, jo crec que Espanya és una mica el moco aquest, no? Que tens al dit quan te'l treus. Sí, a mi em molesta més Espanya que te'l vas passant. A mi em molesta més Espanya que els mocs, eh? Segurament incòrdia més l'estat espanyol i els que es diuen que són tan espanyols i després, Andorra, tu m'entiendes, ¿sabes? Efectivament. Andorra, la Vall d'Aran, sí. A la Vall d'Aran també, no. La Vall d'Aran és nostra, és seva o nostra. És algo raro, saps? A la Vall d'Aran hi van esquiar ells i no nosaltres. A la Vall d'Aran no hi ha cap puta estelada a la Vall d'Aran, eh? Sí, no. Que són una mica... Bé, és igual, continuem. Bàsicament, aquí a la Conquesta el que hem intentat, doncs, ja ho sabeu, no tenim límits, perquè creiem que aquesta és la nostra petita parcel·la de l'humor, així que ja ho sabeu, aquells que creieu en l'humor i en el que es pot riure de tot i de qualsevol cosa, aquest és el vostre espai, així que ja ho sabeu, benvinguts a la Conquesta, i hem vingut aquí a conquerir el que faci falta, i ara anem amb una secció que em fa molt riure perquè avui no t'has preparat, Joan. Ho podem tornar a ensenyar, si vols. Sí, anem amb la musiqueta del Joan. Per què no pareu? Avui et posem aquesta, sí. No, pareu ja! Carlos, por favor, para la música. No, és que Necesito no m'agrada dinerito aquesta para ser VIP. Necesito dinerito. Mami silicón. Vale, va, baixem una miqueta. Us passo diferents músiques. És que saps què passa? Que com tornes a no fer puto res al teu guió, doncs jo faré el que vulgui, no? Una mica. Jo és que ara estic a TV3 i això... M'ho fer mandra, ficar-me aquí en el drive, saps? A mi les coses... Que es faci així, que té una mica d'ego. Sí, és ego. Sí, és ego. Sí, bueno, et dic una cosa, per anar a l'estar passant i ensenyar-li a un senyor gran com funciona un Instastory, tampoc, això pot anar a un centre psiquiàtric i... No és un senyor gran, és el senyor gran, molt honorable Toni Soler. Sí, però la meva mare també li podria ensenyar a fer Instastories. Clar, vull dir, t'estàs aquí... La teva mare li podria ensenyar una quantitat de coses espectaculars al Toni Soler, no en tinc cap mena de dubte. I els ensenya, la teva.
Bueno, Joan, anem amb la teva secció perquè avui a part has portat un convidat que diguéssim Perquè que és el teu jo de marca blanca, no? De Made in China. Exacte. No, aquí tenim el Joan i aquí està el Chuan. No, aquí tenim el Harry Potter i aquí el Harry Potter. El Harry Potter, clar, efectivament. Aprova't el micro, Long, que això és ràdio. Vale. A veure, principalment hem portat el Long aquí perquè avui vull abordar un tema molt interessant i és que l'ésser humà des de sempre, des de los inicios del tiempo, que s'ha drogat, no? Sí. D'alguna forma o l'altra, ja fóssim menjant arrels al·lucinògenes o després fumar, com va ser de moda, però ara hi ha una altra cosa, perquè les drogues blandes ja no es deien blandes ara perquè todos són drogues, no? Però han tret una altra cosa al mercat que són les drogues superblandes, que són els vaporitzadors. Tu pots vaporitzar llocs, no? I no passa nada perquè no s'ha tan mal vist com fumat. I la gent no en té prou amb tenir un vàper d'aquest tamany que ja el trobo gros, sinó que es compren vaporitzadors gegantins perquè tenen algun tipus de complexe. Perquè mireu això, mireu el fum que fa. Aquest és dels petits. Quan et va costar això? 60 euros. 60 euros això. 60 euros. O sigui, perquè jo ho comenci a entendre, anem a fer apologia de la droga? Però què estàs fent ara? Hòstia, no va, Long Lichu! Està pagat. És del Xinus o què passa, Espera, Long? no, està No, però- pagat. És està- que té un mecanisme molt Un moment, complex. expliquem una cosa, més que res que el Long és un instagramer també, que avui ha cedit la seva vida a venir aquí amb nosaltres. O sigui, això és una màquina de fum. Però expliquem que no és tabac, expliquem-ho bé, que aviam si ens tanquen això. Aviam, que ens veuen Anem a explicar què és. menors d'edat, tampoc. No facis boira. Això porta D'olors. nicotina o alguna merda? Sembla No. el videoclip No de porta Thrill de nicotina, Michael però se Jackson. li pot afegir, se li pot afegir. El Vale. cas és que en comptes de portar quitrà i mandangues d'aquestes que porten el tabac, i sobretot per l'olor i tot això, han inventat uns líquids que amb mitjançant un motor o una resistència, una cosa xunga rara que hi ha aquí a dins, Molt bé aquesta concreció. gràcies, doncs fa que surti fum per dalt. No, però la cosa és, hem Però- vingut a però fer què una... és? O sigui, ara mateix que és una puta teletienda, això, que hem vingut a vendre vapes. Que el segundo viene a mitad de precio? No, perquè a més això no poden comprar els menors a ser major d'edat. I jo, com que els tinc recent fets, aprofito. Però això per on ho vas comprar? Vale, però... Això vaig comprar en una botiga de Sants. Ah, molt bé. Una cosa, podries deleitar-nos en algun truco? Perquè això hi ha gent que es dedica a fer trucs. Ara. Vull dir, jo Sí. vull anar aquí, t'hem portat com a Els dònuts, clar no? expert fent trucos. Algun truquillo podries fer-nos Una en mica directe? com el circ. Long? Jo el podria fer, però justament ho encens l'aire i llavors amb l'aire posat... Tanquem l'aire. Ara! Si aquest és l'inconvenient, ho solucionem ràpid. Puc intentar fer alguna cosa? Vale, enfoqueu bé això. Vull que facis un drac. O sigui, Un drac, sisplau. Que escupi foc per l'oxi. o sigui, saps fer Et coses faig amb la boca, no, l'efecte. Long? Més de les que et penses. Ui, he vist Va, el to, eh? fotem-li ja. No sé si l'has notat. Tu Fotem-li has vist ja. un tonet, no? L'hem notat tots, aquest to, va, però Long Lichu, sisplau, que comenci la demostració. Long Lichu, m'encanta. És el seu nom? Long Lichu? Però tot seguit. Li, Chu. És separat, dos cognoms. Long Lichu. Foli. Exacte. Vale. Long Lichu. Vinga, va, a veure això. O sigui, Mireu ho com trobo tan aspira. apologia a tot. Molt bé, ens acaba de fer el truc Ha que... acabat sent això una mena de xamaneia rara. Això anant ha sigut fatal, Això això. ha sigut Hiroshima, nen. Vull dir, pitjor. ha sortit tot cap... Això ha sigut un desastre total. Mira, A veure. intento fer jo, que jo... Vale. A veure, un moment, A veure, Joan. O sigui, estem fumant, vull dir, és que la dono... No, però això és fum inhòspit d'aquest. Però, Bueno. Mira, Joan, deixa estar passant i ves el circ de la tele. Molt bé, a veure, Long Això Lichu. jo ho tinc innat, eh? Circo Relull, eh? Innat, jo no vaig fem néixer i ja ho riure. sabia. No el fem Puc riure. intentar Va, fer alguna vinga, cosa. Concentració. És que em riuré, és que No, no. sóc així desgraciat. Sí, no, foli. Va, confiem en És tu. que tornaré a tossir, No veràs. tornaràs a la No conquesta. passa res, ho puc intentar i si tosso no passa res, segona vegada. Vale, va. No estàs sol. Gràcies. Estamos contigo, Long Lichu. Democràcia i fum. Hòstia! Ei. Oh, Mare meva! Mare meva! Mare meva! Mare meva! Mare meva! Això ha sigut... Com li podíem ficar aquest truc? Com li podíem ficar aquest truc? Quin nom li podíem ficar? Cercles. No, jo li diria alguna així com el Parlament de Catalunya, perquè estàs fent el pallasso. Ui, Quim Torra, denúncia. a sobre ens ho diu... No, mira, em callaré. No, ara, jo vull saber coses del Long Lichu, perquè jo no coneixia... Què anaves a dir, que a Xina no tenen Parlament? Bueno, Volies dir això perquè t'he llegit No. la puta ment. no. A Xina no tenen parlament? No ens fotem en aquest Perquè és tema una mica de dictadura No, perquè... comunista. Long Lichu, quants xinesos hi ha a Xina, més o menys? 1.500 milions. Però tu ets Molt bé, xin pocs. original. I Pocs. Tu ets xin original. Soc xinès original, sí. Vale, Vale. i escolta'm, i com es diferencien exactament xinesos, japonesos i taiwanesos?
Igual que un pastor sap diferenciar les seves cabres. Nosaltres... Doncs jo sóc asiàtic i els veig tots iguals. Ah, sí? Sí. Perfecte, que hem de levantar. Molt bé. Todos los chinos! No, cal fer un aclariment. A veure, jo els veig diferents, òbviament, però no sé distingir un xinès d'un japonès, ni un japonès d'un coreà. Muy asiáticos, Bàsicament. mucho asiáticos. M'encanta. Vale, avui el sector asiàtic no ens obrirà les portes de molts restaurants i bars d'Espanya, ho sabeu, no? Bueno, si s'ha Podeu venir al gossos. meu, o sigui que Ah, no tens un passa cap restaurant? problema. Sí. Fot-li, on està el teu restaurant i com es diu? Vale, el meu restaurant es diu Drac Paradís, està a Girona, just a l'entrada de Girona, el tenim allà, i els caps de setmana em podeu trobar treballant. I no serveixen gos, que ja saps que s'abstila. No, mira, és que van passar pel gos, després el gat, però és que aquells partits defensors dels animals i mandangues d'aquestes doncs venen i ens Puto ho prohibeixen tot. Puto Sí, Pacma. el Pacma. Prohibeixen el gos, el gat, després... Ai, però la vedella, que la donin pel cul, aquesta vinga, la trituradora. Clar, Exactament, per què Jesús podem vaques. menjar? Per què podem menjar vaques i no podem menjar a gossos? Aviam, Joan, perquè Ai, és tu que ens un estem gos el tens de mascota i una vaca un no. moment, venim de fotre amb el sector asiàtic, ara volem amb els veganos, vull dir, calmem-nos una... O No, sigui, ui, amb els animalistes. jo després et porto 4 noticietes que Vale, et mira, quedaràs calent. el que sí que hi ha un sector que ens agrada molt que volem trucar, bàsicament perquè bueno, el Dani, o sigui, El això que nostre veieu, estimat això que becari. posa aquí Espanya Viva, vale? Això és, diguéssim, És droga dura, això és sí que és Vox. droga dura. això és és que és- la propaganda electoral de Vox, vale? Nosaltres sabeu, bueno, aquí tenim el gran Santiago Abascal, tenim també aquí el noi aquest que... Tots són super Sí, el simpàtics, pum no pum. volen Llavors, tancar ningú a la presó. aquí posa, ¿quieres afiliarte? Doncs anem a trucar. I Volem- volem tant que afiliar-nos. quiero Sí, no, afiliar-me. però escolta'm, jo et proposo que truquis Demano tu, silenci. Sí, Perquè truquem, això truquem. és riguroso directo. truca tu dient que et vols afiliar Está amb el usted teu llamando marit. a Vox. Nuestro horario de atención telefónica ¿Qué dios? es de lunes a viernes de 10 a 2. ¡Qué Y de hijos lunes de a jueves puta! De 5 a 8. De Gracias. 5 a 8. 5 a 8. De 5 a 8, no, Eh, no res. Next week truquem. Doncs setmana vinent trucarem. O sigui, que cabrons que fan horari espanyol, o sigui, fan de 9 a 2 i de 5 a 8 per fer siesta, els Hòstia, cabrons, que eh? fort, Això sí tio. que és Vox, cago en la leche! No, però jo... Jo tenia bastantes ganes de Jo- sentir això, jo també. nois? O sigui... Bueno, si voleu, Que podem fer una llàstima. cosa, podem llegir això. Vull No, dir- No podem, no farem podem propaganda. llegir-ho, podem no llegir-ho també, perquè Vox... Fora És Vox. que, moment, s'està enfadant el Dani perquè el Dani és militant de Vox i ens ha portat això. Dani, Vull lo dir- siento, El lo Dani siento. Campoy, que ara... Me he mocado un poco en la bandera española y ahora he arrugado... Et vols mocar sobre Vox? No, No, però, no, que soy Rita y que pero es soporta que Silvia, lucha ¿eh? contra el terrorismo islámico, sanidad, español en toda España, impuestos los mínimos, apoyo a la familia y la vida, No li fem propaganda. libertad e igualdad. De Hòstia, veritat. tu, mare meva. No, Fora. però això... No, ens ho podem guardar... Sí, llibertat i igualtat, clar que sí. És que Espanya és un país libre. Vosaltres aquí n'hi ha molt, aquí ja som secessionistes, independentistes i no som lliures. Espanya és un país libre, ¿vale? Sí, li pots preguntar amb el Junqueras, si vols. Libre, claro que sí, Aguanta perquè això. és un terrorista secessionista. Ui, mira, deixa'm això aquí perquè, si no... Vinga, escolta'm, jo sí. em penso que ara sí que hem de parlar amb una Sí, persona... ara hem de fer una amb un cosa. altre Dani. Ara venim del Dani, del nostre becari. Ara volem anar amb un altre Dani, perquè, com ja ho sabeu, cada setmana ve un convidat, que portem unes 5 setmanes que estem portant, diguéssim, a Instagramers, gent que ens ensenya molt la seva vida, però avui portem algú que té una gran vida. Vull dir, una persona que s'ha deixat enganyar, però perquè ja hi ha confiança. Vull dir, ja sap el Exactament. que ve. I avui que rebrem amb tots nosaltres a Dani el Rojo! Bravo! Dani! Dani! Aquí el tenim, míralo. I entrem amb la Sí, amb cinto de sintonia de narcos. narcos, Jo no sé, va. Que, no, mira, no tienes cascos porque el presupuesto es justo, pero tampoco te vamos a tirar Mira, nada. O me las quitaré. Ahí está. Venga. Me Bueno, las Dani. quitaré para que me veáis. Ah, hace mucho tiempo que nos conocemos, Sí, Dani, y es una sí. alegría traerte aquí más que nada porque Ah, qué bien. eres Aire acondicionado, me gusta. Gusta, Que ¿eh? si no, que porque sí. olía un Sí. poquito ya. Si no, calor humano, calor humano. No, pero- Antes de nada, me ha gustado mucho el sketch que habéis hecho con las banderas. ¿Sí? Sí, ole vuestros cojones ¡Ole! y vuestro apoyo para Dani Mateo Ole. y para el humor en Lógicamente. toda España, que parece que no saben lo que es el humor y la interpretación. Ahí está. Pero bueno, Ara, sí, un aplaudiment. ahora salúdame. Ahora, Bueno, vamos a hacer dime cosas. una pequeña intro para quien no te conozca, un breve resumen de tu vida. Eres ex atracador de bancos, en total robaste unos 150 bancos. De eso que me está- acusan. De eso te acusan, a lo mejor hay alguno más que otro. Ex politoxicómano, palabra difícil. Has sido segurata de Messi, ahora actor, escritor. No, Bueno, chofer, segurata, el chofer. chofer. Messi no necesita seguridad en España ni Lo en regatea, ¿no? No, le quieren.
pero bueno, que has estado con él, básicamente has trabajado para Messi. Del 2005 al 2007. Ahora eres actor, tuve la suerte. eres escritor, básicamente el puto amo. Lo que nos queda por saber, ¿tienes algún máster en la Rey Juan Carlos? Porque ya lo tendrías todo, ¿eh? Ya lo tenías todo. Bueno, veo que es un programa de humor. Me gusta. Vamos a ver, de todo lo que has dicho... se me clasifica como actor. He hecho 2 películas, ya eres actor. Yo digo que no, porque ¿No estuviste nominado a los Goyas? Sí, como actor revelación, normal, joder. Mi edad. Pero vamos a ver, nunca he interpretado, entonces yo creo que no puedo decir que soy actor porque... para mí es una profesión muy difícil. Yo lo único que hice es de mí. Entonces, igual que Eduardo Gómez estaba conmigo y se lo decía, digo, ¿tú has hecho algo de interpretación o mierda de esta? Porque, y Dani, a ti y a mí nos llaman por nuestro físico, porque quieren que seamos nosotros. Y me decía, dice, yo he hecho 72 películas. ¿Has visto alguna que cambie el registro de voz? No. Nos llaman para eso. Entonces yo no me considero actor. Un actor de la vida, que soy un superviviente de ahora, y entonces no tengo vergüenza. Era blanca y me la esnifé con 15 años. Entonces no tengo vergüenza, así que puedo hacer cualquier cosa. Claro. Entonces, actor, pues actor. Escritor, no. ¿Tengo 8 novelas publicadas? Sí. Claro, es que engañas un poco más escritor que actor. Claro. Ahí sí, porque... Pero bueno, también estoy ahí con el rollo porque cuando uno se clasifica como escritor es porque estás escribiendo, porque necesitas escribir para sacar tu yo, ¿vale? La manera fina, la manera de Joan. Vamos a ver, toda tu mierda. Yo no, yo en eso me consideraría más narrador. Me gusta explicar las historias. ¿Qué pasa? Que hay editoriales que me pagan para que las escriba. Entonces, escribo. Mucho mejor. Por eso digo que tampoco soy muy escritor, porque a pensar que de 8 novelas escritas, 4 las tengo narradas, porque como es de mi vida y de cosas personales, me es más fácil narrar, grabar y pasar Entonces, no las he escrito yo, me han ayudado escritores. Y lo que pasa que al estar metido en ese mundillo, pues he ido aprendiendo a hacer las estructuras de una novela o un libro, y luego pues tengo 3 novelas mías de ficción que me contrató Planeta, que os estaba explicando antes cuando hice lo del monólogo. Gracias a hacer el monólogo, al ver que tiraba ahí así, me llamaron los de Planeta y me llamaron. Bueno, dijeron, este tiene tralla para rato. Claro, y me dijeron, haznos novelas diferentes. Y entonces hice La venganza del tiburón, El secuestro de la Virgen Negra y El gran golpe en la pequeña Andorra, donde sale nuestro presidente Pujol, por supuesto. Y por supuesto es novela negra, es ficción, y me lo pasé de puta madre escribiendo, porque puede ser todo lo transgresor que quieras, por eso mismo, porque es ficción. Pujol era tan gángster como nos podemos llegar a imaginar ahora. Más, o sea, ¿quién es más gángster? Más, ¿no? ¿Quién Más, roba más? ¿Quién roba más? Él. ¿Tú o Pujol? Bueno, ¿Quién robó más? no, creo que él ha robado más. Todos han robado. De los políticos, primero porque... Pero Pujol ya robó en euros también, ¿no? Era la por ahí yo creo que la llegó, porque hasta 2003 no estuvo. Su hijo es la familia Pujol, ¿sabes? Ya Su hijo es el de los superan. Todos los antiguos sí que les supero yo, porque yo me robaba bancos y bastante, y vamos a ver, no hago apología de la delincuencia, ¿eh? Ahora porque no se puede. Ahora está mucho más jodido, ¿no? Ha cambiado, vamos a ver, no ahora es que ha no cambiado es lo mismo. tanto. Piensa que tú estás en la calle y te están viendo 50 cámaras. Claro. Hay todas las personas que pasen por esa calle, hay móvil con cámara. Claro. Entonces, hacer un atraco como nosotros lo hacíamos, que íbamos en coche, nos poníamos en la puerta, entrábamos y salíamos. Ahora llegaría una GoPro y lo haría, y lo subiría a Instagram y sería el más famoso del mundo, pero ahora no se roba, podría. pero... Hay que ser político. Hay que ser Es la nueva político. forma, ¿no? Se roba de otra forma. Bueno, antes ya robaban igualmente, pero, por ejemplo, yo aquí meto, lo mío ya lo sabéis. A todos lo tenéis muy claro, ¿no? La época del cine kinky, ¿no? Sí, sí. Cuando subió y Vaquilla, Torete, las mierdas de delincuentes que no eran nada. Vamos a ver, en aquel momento los políticos, yo lo tengo claro,
pusieron dinero para hacer esas películas para que la sociedad pensara que tenían que tener miedo a esos delincuentes. Hostia. En lugar de Y la ellos, gente se ponía a puertas blindadas. Mi padre montó una empresa de puertas blindadas. Y tenía ladrón en casa. Pero yo robaba otra. ¿Me entiendes? Qué Pero curioso. lo que la gente cogió miedo es eso, a la delincuencia, a la marginal. Muy bien. No cogió miedo a que estos otros nos estuvieran robando, que nos estaban robando. Claro. Y para mí fue un montaje que montaron el cine kinky. Com a la para- política de Madrid, que le echaron, com es deia aquella, la botella, botxera, la que van fer fora, Sí. perquè va robar unes cremes. La Cifuentes. La Cifuentes, Cifuentes. la Cifuentes. sí. La Cifuentes, que la van fer fora allà perquè has robado unas cremes. Això és de tus No la- Baixilla. compañeros no. Es de pero pobre a esto. esa la habían pillado mintiendo y tal. Solo por la ética ya tenía que haber sido echada del partido. Pero como por ética no hay en el PP que ética va a haber. Entonces tuvieron que echarla por para robar unas cremas. Exactamente. Como ladrona sí se podía echar, pero por haber hecho que ella fue un máster Sí, también. el máster tenía- Sí, exacto, que tú un tienes, máster que ¿no? no que por fue. un máster, ya no tengo máster ninguno. Yo empecé la carrera en la cárcel, yo sí que en la cárcel puedo decirlo, porque está ahí. Yo en la cárcel entré con 19 años, no había estudiado, enseguida me puse a trabajar, era otra época. Pero en la cárcel vi que, bueno, a mí me gustaba leer. Entonces vi que, aparte de que cogía redenciones, que era cumplir, cada día que cumplía eran 2. Entonces, si cumplías 4 años de condena, a los 2 años te ibas. Y solo tenías que estudiar. Entonces, pues me hice el CENEBAT, el INBAT, que era el EGB, pero a distancia, el BUP a distancia. Luego, cuando entré la segunda vez, como ya tenía mayor de 25 años, me hice la entrada en la universidad para mayores de 25, lo aprobé. Y luego ya otra vez, cuando entré en el 91... Y como ya tenía el acceso a la universidad, me puse a preparar primero de Quants psicología. anys has Correcto. complert de presó? 15 años 15 en años. cárcel. Joder. Pim, pam. Sí, pipa. Bueno, era lo que había, vamos a ver. Vamos a ver, en la cárcel, si yo lo digo, ¿no? Tiene que ser muy mala si eres inocente, ¿vale? Aquí los chavales, Junqueras y compañía, ellos los primeros meses lo han tenido que pasar mal, porque no se podían creer que por eso les metieran, porque no es un delito. ¿Bien? Han puesto delito por la Constitución y toda la mierda esa, pero es que la Constitución sí que es un delito, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, vamos a ver, en la cárcel, si tú te crees, asumes lo que te han cogido, o cuando eres un delincuente que estás atracando todos los días, sabes que te van a coger. Te van a coger un atraco, he hecho 100, venga, voy contento. Claro. Sí, no sí, sé sí. si, Dani, hay diferencia entre cárceles como Soto del Real o Extremera y luego ya Lledoners, que hay políticos que ahora dicen que, oye, están casi mucho mejor. Sí, bueno, vamos a ver, el hecho de estar fuera de Cataluña o no cambia, ¿vale? No digo que sea mejor Cataluña o fuera de España a nivel cárcel. Yo te diré que, por ejemplo, Pujol hizo una gran cosa allá por el 83. Ningún preso catalán podíamos pagar fuera de Cataluña, pero ningún etarra podía pagar en Cataluña, porque yo en el 81 estaba pagando con etarras. Claro. Vale. Entonces, ellos hicieron una ley para que los etarras no pudieran estar en Cataluña, que era un pacto con el País Vasco para poderlos acercar para allí, y así, pero ningún preso catalán podíamos ir para allí, porque yo, por tener familia en Burgos y en País Vasco, yo quería irme para el País Vasco, porque las cárceles del País Vasco, por ejemplo, aquí cuando aún no teníamos televisión, el gobierno te daban televisión en la celda. En Vitoria había una cárcel mixta, y ahí era donde yo quería ir. Una cárcel. Ningú sap per què, amics. Y entonces, por eso digo que, y un poco en serio, la cárcel ha cambiado mucho, ¿vale? A partir del 85-90 entró tratamientos, psicólogos, terapeutas. Es una cárcel reinsertiva lo que tenemos en España. Antes era totalmente represivo. No, total. Antes solo buscaban que no De te castigo. escaparas. Más que castigar era encerrarte y que no te escapes. Ahora al menos la mentalidad, otra cosa es lo que se hace, pero la mentalidad es reinsertiva, que la persona que entres vea por qué entra, qué problema tiene, ayudarle y darle recursos para que cuando salga no vuelva a hacerlo. En mi caso,
Por eso digo que esa está la mentalidad, porque yo lo he hecho. Yo, si no hubiera hecho todos los programas de toxicomanía, hubiera hecho todas las reestructuraciones cognitivas que hice con los psicólogos, no tendría los recursos que tengo cuando salí para decir que no a lo que no me interesa. Antes era igual de inteligente y decía que sí a todo. ¿Me entiendes? Entonces... Yo tengo una pregunta. Ahora, es que sigo, sabes que no sé sintetizar. No, termino, pero que me parece bien. termino, ¿eh? la pregunta, termino. Las cárceles han cambiado mucho, entonces, de estar en Soto del Real, que hay gente de segundo y primer grado, a estar en Lledoners, que todos son segundo y tercer grado, va a cambiar. ¿Vale? Yo lo que quería decir. Que emprendéis lo de segundos grados y tercer. A ver, no. Primer grado son chungos, segundo grado es que ya estáis para poneros bien y tercer grado es que estáis saliendo a la calle. Ya nadie quiere problemas. Entonces, estar en Lledoners, primero que está cerquita y es mejor. Yo lo que Una cárcel pequeña, la comida es buena, cuanto más pequeño la comida es mejor. buena. Sí, claro, es muy Yo importante. lo que te quería comentar que básicamente que también nos gusta que vengas aquí a La Conquesta para hacer un poco de que abras el mundo un poco, los ojos a los jóvenes que también nos ven un poco que sí, por eso me hice el canal YouTube, Instagram. Claro. Pues clar, el poden trobar, per les xarxes socials. Aquí íntim. Luces, oye. El millonario rojo, ¿no? Sí, el millonario rojo soy, sí, en Twitter y en Instagram. Luego Daniel Rojo en otras redes por ahí, pero sí. Me he puesto el millonario no por vacilar, bueno, no es que sea millonario, fui millonario, o bueno, soy millonario porque me siento. En experiencias, soy millonario en felicidad. Si lo notáis desde que entro, lo que reparto es eso, buen rollo, buena onda, porque es lo que tengo. No tengo dinero. Pero la policía sí me puso el mote del millonario pensar que en el 89, cuando salí en libertad, la segunda condena... Había pasado del 84 al 89, pasó todo lo de Rock Jackson y el SIDA. Yo, por supuesto, me lo detectaron. Y cuando salí en el 89 me dijeron que me quedaba un año de vida. Y dije, bueno, si me queda un año de vida, que os den por culo. Aquí os voy a reventar. Y entonces es cuando estuve un año y medio hasta que caí preso, del 89 al 91. Y en ese año y medio, como... ya era un profesional del atraco, piensa que la cárcel es la universidad del crimen. Entonces, yo ya había estado 7 años, ya era delincuente. Entonces, cada vez que fui entrando, fui con más contactos y cuando salí, fui haciendo yo en el 83, cuando salí en mayo del 83 hasta el 89, les hice un golpe que me llevé 1.100 millones de pesetas, 7 millones de euros, baratet, en un solo atraco. Entonces, claro, a mí me llamaba el millonario porque todo lo que hacía era de millones. Luego, en el año y medio ese que estuve, es donde me metieron los 150 atracos, que serían más, porque estaba... Solo tenéis que contar cuántas semanas hay en un año y medio, y yo iba a un atraco a la semana. Com qui es mira una pel·li al Netflix. Jo una a la setmana, saps què et vull dir? Piensa que llevaba un ritmo de vida, vuelvo a decir que esto está en mis novelas, podéis leerlas, todas en confesiones. Compren su libro. Pero bueno, que no quiero, al hacer esto, al hablar de las drogas así, que no quiero hacer apología de... Yo no tomo ahora ninguna, estoy muy contento de... Hasta he dejado el tabaco, pero dejé el alcohol, la coca, la heroína. Rivera, aprende. Qui ho ha dit? Qui ho ha dit? De què aneu, tio? Ay, qué bueno. Oye, pobrecito, hostia. Dime. A ti hay que traerte más días. Está claro, porque contigo aquí vamos a conquistar Sabéis que demasiado. voy un poquito justo, pero con vosotros me lo paso muy bien y me podría venir. Hay que traerte más. Tengo el gimnasio al lado, por Tienes eso que... vengo. Cuando acabes de gimnasio... No, viene fuerte para machacarnos por si no ves bien la entrevista. No, que de verdad que es un gustazo tenerte aquí. Abraham tiene una pregunta y vamos con él. Ahora te puedes quedar ya con nosotros comentando todo lo que tú quieras, ¿vale? Sí, bueno. Y Abraham tiene una preguntita, que ya sabes que él es un poco así puñetero. Bueno, no, porque era simplemente porque yo pensaba que hablaríamos un poco más de la modelo, que nos hemos centrado en otros temas y perfecto. Sí. Y yo me preguntaba solo que qué sería más duro, si estar encerrado en la modelo o en la sede de Ciudadanos. Hostia, joder. Es que yo creo que son primos porque siempre habla de Rivera. Yo sé. No sé qué cosa le tiene. Mira, te voy a decir una cosa.
Me pondría en la sede. No quiero estar en la cárcel otra vez. No iría. Has dicho estar en la sede de Ciudadanos. Encerrado, en plan, rato, ¿eh? Bueno, sí, pero mucho, no asociarse ni sino estar. No hacer un box. Vamos a ver. Puedo decir, sin ánimo de nada, lo considero no un amigo, pero sí es un conocido, que cuando nos vemos nos saludamos. En mi época de asistente personal de artistas venía a muchos conciertos de artistas míos con su ex mujer, Rivera. Entonces, Hasta cagado, Bram. Ya, merda. No. Le conocí, me dije tal cual. Le he ido viendo cómo ha ido cambiando, ¿vale? He ido viendo cómo es su cambio. Y te digo eso porque una vez estaba en el Ajo Blanco, que está al lado, de la... Por eso te digo que no tenía ni puta idea que habían cogido la mierda esa de edificio ahí. Tenía que ser, pero estaba yo en el Ajo Blanco comiendo, que estábamos con un director de cine, por unas cosas mías y tal. Y cuando nos vamos ahí, bajaba el Rivera y las Rimadas y toda la plana mayor por tu set para abajo. Y claro, yo hago así cuando le miro, yo pienso, digo, a ver qué hace, porque ahora es famoso. Claro. Cuando venía con nosotros era una mierda. Pues el tío hizo una... vino a saludarme, me quedé gratamente sorprendido de que al menos no tirara para atrás. Yo soy un atracador, tal, vamos a ver. Y el tío no vino, me presentó a las Rimadas. Y tu hombre, colega. No, digo, muy guapa, digo, te lo digo, yo soy así siempre. Muy guapa. Te lo digo que, vamos a ver, para mí como político, pues claro, le he visto en eso y... a mí no me gusta ningún político, lo siento mucho, me cae bien como persona por lo que he tratado, pero en absoluto soy partidario del PD. Tenemos una broma interna con el partido. Es normal, es que se hace. No. Vamos a hacer una cosa, porque tú has dicho que te saludó. Sí. Vamos a hacer una cosa, que esto no hubiese pasado nunca en la conquesta. Fuerte aplauso para Rivera. ¡Viva Rivera! Ahí a mí me demostró al menos que no, otro hubiera tirado para atrás. Claro, por eso. Muy bien. Otro tiró para atrás. Y en cambio ahí... Pero también te digo que con los políticos, como por moverme en las cosas literarias, pues están muchas veces... Y todos me afectan bien, aunque sea por postureo. No, pero bueno. todos, he estado con Ada, en Cataluña con todo y saben que yo no hablo catalán, que no soy independentista, y todos me tratan del carajo bien. Entonces hay que, al menos, empiezan a no ser tan retrógrados todos y a ver si vamos a mejor. Bueno, esperemos que sí. Bueno, ahora quiero que se merece un fuerte aplauso Dani el Rojo por venir hoy a la conquista. ¡Ole, Dani, ole! Ya te digo, te invitamos a que te quedes con nosotros. Ahora sí, un ratito tengo. ¿Qué tienes que ir al gimnasio? No, a recoger a los niños. Ara. A recoger a los niños. Tengo 20 minutillos, puedo estar pues aquí. pim-pam. No sé quanta estona portem, a més, però ara sí que portem una mica d'estoneta, Vull dir que jo ja ho faré una mica ràpid. Perquè ara anem al Poc se'n parla, amics, amb l'Abraham Oriol, va. Sí, perquè aquí, Dani, amb aquesta estoneta el que fem és una mica repassar totes aquelles perles que passen desapercebudes pels mitjans, que passen de puntetes, i nosaltres també seguim l'actualitat, però l'actualitat de la conquesta. Avui portem a un xinès, parlem de robatoris, i tot això, pam, ho sumarem, i ara ens entendrem, amics i amigues. Però primer de tot el que hem de fer és una crida, alerta amb els titulars, perquè l'altre dia, el 2014, jo també és que desvaria una mica. L'altre dia va sortir un titular que diu «Conoce a la cerda de Miley Cyrus». Que aquí tenim la foto en pantalla. I dius, i això és el que passava, amics? S'havia adoptat una petita Peppa Pig. Però clar, dius, home, hem d'anar una mica alerta amb els titulars i nosaltres, com que som molt curosos, anem amb el primer titular, que ja veureu que... Long, vull el teu comentari, Música. A veure... Assalten, aviam si posem aquesta tensió... Jo no sé... No sí, tensió, aquesta. Vinga, som-hi. Assalten a un home a un bar de Sud-àfrica i li roben les rastes. La creixent demanda d'extensions naturals de cabell que poden arribar alerta fins als 200 euros dispara els robatoris capilars al país africà. A veure, jo seré breu. L'explicació oficial és que era un nano de Sud-àfrica, però no era Daniel Rojo, era Daniel Negro, però jo estic segur, estic bastant convençut que ell volia obrir un restaurant xinès i li faltava gènere i va dir, segur que les rastes tenen polls? M'he samat? No. Malamente. Sí, malamente.
rasta! Robar rastas! Malamente! Malamente. El chinito. Malamente. Ara, Prou ja, Daniel Negro! Malamente! La conquesta. Malamente. Albert Rivera. Drogadamente. Ai, què? Espera't. Viva Espanya! Malament! Aquesta no... Ai, perdó, que aquesta no és. La d'Espanya la tenim aquí al terra. No, però... I espera, perquè a més Long ja vinc amb més tralla, perquè així anem rapidets i ja em contestes a les dues coses. Una altra notícia. Fiquem la música d'atenció una altra vegada, perquè aquí anem forts una altra vegada. Bastanta destrucció. Troben un cadàver humà a les cuines d'un restaurant vegetarià. La troballa del cos, que era d'un client vist per última vegada consumint al local, va fer esclatar les especulacions sobre què se servia al restaurant. Productes verds o carn humana. Seguro que había nabo. Home, Te lo digo yo. Aquí tenim el Long com a advocat defensor del local. com a rabo de toro i amo d'un restaurant on a vegades s'especula, què passa? a veure, jo crec que el client o la clienta era vegana, va veure carn humana i li va venir gana. Però bueno, Com si broma fos dolenta. Crepúsculo, això, vampir, el Cullen, aquell. No sé com es diu. A veure, i l'altra cosa és que els xinesos, si mengem carn o així una mica exòtica per vosaltres, seria carn més grossa. En aquest cas, ni els polls ni els teus genitals. Un moment, m'acaba de destruir. Malamente. No, em sembla tan bé. Jo veig de guai i m'ha rebentat. T'has rebentat. De fet, Com la Lady Di. Te'n pots anar a treballar ja, si vols, que vas O estar, sigui, eh? em flipa. Jo volia entrar a aquesta sintonia de que quan menges carn de persona se sent una mica això dintre teu. A veure. Sangre de Cristo tiene poder. Sí. La sangre de Cristo tiene poder i el Long també, que si estic per marxar, o sigui, m'estic aguantant el ploi i tinc 2 minuts, però... És que Pero pots esa marxar. está muy bueno, la carne de Cristo y comer sangre humana. Es lo mejor que puede. Bueno, Va ahí, va ahí, va sobre ahí. todo los domingos en misa, que la sirven. Yo, vamos, te dan ahí. Yo no voy los domingos a misa, Eso te pero iba a ya decir. por manía. Por no sé qué, ¿no? ¿Qué Sí, sé yo? sí, ya por aquello, por ir un poco contra... Es que la Iglesia Católica siempre ha estado con la monarquía, ¿me entiendes? Y con el Estado. Entonces, como yo siempre he estado contra el Estado y la monarquía, Da pues he pereza. estado contra la Iglesia Católica. Ahí está. Nada en contra de Que la alto- iglesia, alto- estáis alto, en otro no bando. contra los católicos, ¿me entiendes? No contra estructura, las digamos. personas, sí, contra la estructura, no contra las personas que se creen católicos o cristianos. Igual que no voy a ir contra nadie, ¿me entiendes? Pero sí, contra la Iglesia Católica, como estamos aquí, pues voy contra ellos. Si fuera árabe, iría contra el Corán. A lo loco. No, sí. lo que es, ¿me entiendes? Todos los fanatismos Ya a tomar por culo. Sí, és així. Abraham sí que és fanatismo de Doncs coses. mira, perquè- i hi havia un tio molt fanàtic dels croissants, ja ho veureu. L'última noticieta, fiquem també, si et sembla, música, Carlos. Ahí está. Estas son las de tensión perquè juegan Aquesta és aquesta. forta, Aviso que se us farà un nus a la gola, Yo me he comido muchos croissants, ¿eh? Ell, coses peores. Ah, bueno. Un exboxejador argentí, Mario Melo, mor escanyat en un concurs de menjar la major quantitat possible de croissants en un minut. Va dir, me lo como, i va arribar a la mort dolça. Pues bueno, Vaya pringat, i era boxejador, has dit. T'ho juro. Però vaya Mario Melo. merdes, tio, si el mata un croissant. Estaba como un croissant, pero no sabía Pero- que lo iba a matar. Canibalismo. Clar, que jo dius, aquesta secció de l'Abraham és que és de molt mal gust, pues imagina't el croissant per ell. Saps? Pot ser pitjor. No, yo creo que fue bueno, lo que le sentó mal, pero... Claro. Hostia, es Una pues, tal Ya, cabañas. yo es que me imagino el corazón con mantequilla y tal, de esos buenos. Y, sucaíto en I entra, chocolate. No, sin entra. sucar, yo Ya, ya. seco, Com va- yo como com él, va me morir? moriría como él. Com Me va morir moriría l'avi? Tragant. És l'hora dels adeus. Iba a hacer una anécdota, pero Explícala. es que al decir... Espera, esta es muy Dale, buena. dale, Sí, dale, con por esta música comer. va a quedar muy bien. Yo no me río de la muerte de mi abuelo, pero mi abuelo murió porque entonces era de Ay. Burgos y se comieron entre él y un amigo media vaca, medio ternero y en los bidones de
de 40 litros de vino, se fue a dormir, a cenar y a dormir la noche, y despertó En el muerto. cielo. Pero así, con Pero una agustico, sonrisa. ¿eh? Agustico con seguro. una Con sonrisa. media vaca y 20 litros dentro. Un ¡Ole! ternero, eran del pueblo, era con el pastor de su rebaño. Era el pastor que cuidaba el rebaño, pues, oye, hoy hacemos esto. Y se jalaron medio ternero, que era muy lógico. Yo me los he comido. Luego, allí, Bueno, en no Burgos el se ter- come sí, así, sí. pero murió de empacho. Que no es tan raro. Com es deia la valenciana aquella? Itziar Castro. No, la valenciana esta que se murió de empacho del PP. La Rita Barberà. La Rita Barberà. Rita Barberà. Vull dir, sort que... Va explotar. La conquesta... Acabem la conquesta. Hora dels adiós. Va, marxem perquè mare meva... Es que ahí con Barberà ya. És l'hora dels adeus. Es el final. Bueno, ja ho sabeu, això ha estat La Conquesta una setmana més. Podeu seguir-nos a Instagram o pel carrer, l'opció que més us agradi. I si voleu venir de públic, com ha fet el Dani, la Yami... Que moltes gràcies, I I el Jordi. Jordi, heu d'enviar un correu a laconquestapodcast@gmail.com. Fins dijous, senyors. Abraham Que Oriols, vagi molt Siri bé. Joan, Long Ling Chu, el Joan i el Chuan, i Daniel Rojo, muchas gracias por venir. I el Ens veiem, Carlos. el Carlos, el tècnic, el Dani, també, a tothom, els càmeres, el Nico, el Max i el... Ole, ole! I el Joan Soria. I a l'audiència! Ja vagi molt bé! Vinga, vai!